¿Se imaginan a un chimpancé viajando al pasado, y que luego esté presente en los sucesos históricos de la época de la Edad Media? Pues, eso y más cuenta esta historia que se titula Volver al Chimpasado. Todo ocurre en un laboratorio en un lugar desconocido. En este laboratorio hacían experimentos con primates, o sea con monos. Un día un chimpancé llamado Chimpa le tuvieron que inyectar una sustancia bastante sospechosa. Esta sustancia era para que el ser humano sea mucho más inteligente de lo que podría ser, y como no querían arriesgar la vida de una persona, lo probaron en un chimpancé. Una vez le inyectaron la sustancia, este se desmayó. Unas horas después, Chimpa se encuentra en una habitación, solo y con un gran dolor de cabeza. En esa habitación solamente se encuentra a Chimpa, una lata de Pepsi y una especie de máquina desconocida. Chimpa empieza a razonar y pensar, y se pregunta a sí mismo, ¿en dónde estoy? Este primate empieza a examinar su alrededor, y ve la lata de Pepsi. Piensa qué hacer con esta lata, y toma la decisión de tomársela. Chimpa al tomarse la Pepsi empieza a estar muy hiperactivo, y entra accidentalmente a la máquina desconocida. Al parecer la máquina desconocida se trataba de una máquina del tiempo. Chimpa viaja a la Edad Media alrededor del 476 después de Cristo, se encuentra en Europa en el acontecimiento de la caída del Imperio Romano de Occidente. El primate se da cuenta que está en un momento donde Europa entró en un periodo de inestabilidad política y económica. Porque al visualizar a su alrededor observa gente bastante preocupada, triste, y enferma. Chimpa empieza a pensar y razonar gracias a la sustancia que le dieron en el laboratorio, y llega a la conclusión de que eso va a durar varios siglos, así que decide irse a otra época utilizando la máquina del tiempo. Chimpa viaja en el año 632 cuando comienza el Islam. Chimpa al no saber en qué época está, le pregunta a alguien cerca de por ahí, encuentra a un hombre, y Chimpa empieza a hablar, y pregunta en qué año está, y qué es lo que sucede. El hombre asustado y sorprendido, le contesta que está en el año 632, y lo que sucede es que la religión islámica, que comenzó con la muerte de Mahoma, y se convirtió en una de las principales fuerzas políticas y culturales de la Edad Media. Chimpa piensa, y quiere saber quién era Mahoma, pero cuando quería preguntar sobre eso, se dio cuenta que el hombre se había escapado del susto. Chimpa decidió viajar un poco más adelante. Como ya sabía hablar y pensar bastante bien, decidió ir al año 732 solo por curiosidad. En ese año ocurría la batalla de Tours en Francia. Chimpa se dio cuenta que adentro de la máquina había una especie de tableta que decía los acontecimientos y sucesos más importantes en el año que quisiera viajar. Chimpa empezó a leer la tableta, y comprendió que en ese año las fuerzas francas lideradas por Carlos Martel, detuvieron la expansión musulmana en Europa. A Chimpa por alguna extraña razón, le interesó un poco las batallas o ataques de la Edad Media. Así que decidió viajar al año 793, en el monasterio de Lindisfarne, en Inglaterra. Chimpa no logró leer bien la tableta, y solo salió de la máquina del tiempo sin saber que estaba en medio de un ataque vikingo, o al menos el primero registrado en Europa Occidental. Chimpa se asustó bastante fácil, así que decidió correr lo más rápido hacia la máquina del tiempo, para que no le hagan ningún tipo de daño. El primate viajó al año 800 sin darse cuenta, y pudo lograr estar en la coronación de Carlomagno. Chimpa leyó la tableta y pudo comprender que Carlomagno fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y que estableció un imperio que abarcaba gran parte de Europa Occidental. Chimpa, al estar ahí emocionado, empezó a gritar como lo haría cualquier chimpancé. Los invitados a la coronación y el mismo Carlomagno lo oyeron, y pidieron que lo sacaran de ese lugar. Chimpa corrió hacia la máquina del tiempo, y rápidamente viajó al año 1096. Chimpa empezó a leer la tableta, y entendió que estaba en el comienzo de cruzadas, donde la Iglesia Católica inició una serie de cruzadas, para recuperar Tierra Santa de los musulmanes, lo que tuvo un impacto duradero en la cultura europea. Chimpa estaba bastante perdido en este tema, no sabía exactamente qué era una cruzada, así que solamente se rindió en comprender ese tema, y viajó al año 1215, firma de la Carta Magna. Chimpa se preguntó qué era eso sobre la Carta Magna, así que empezó a leer en la tableta, y logró entender de que la Carta Magna era una carta donde se estableció los derechos y libertades de los ciudadanos, y limitando el poder del rey.
y esta fue firmada en Inglaterra. Chimpa se puso contento, porque los ciudadanos podrían tener ciertas libertades. El chimpancé, al estar muy feliz, decidió viajar a otro año para ver si es que había buenas noticias. 1347. La peste negra. Chimpa solamente salió de la máquina del tiempo, y vio a su alrededor, personas muertas en la calle, personas sufriendo, llorando, y bastante preocupadas. Se metió a la máquina del tiempo, triste, empezó a leer la tableta y comprendió que la peste negra fue una de las peores pandemias de la historia, causando la muerte de millones de personas en Europa. Chimpa quiso terminar este viaje del tiempo y volver a casa, pero quería viajar a 2 últimos años. El penúltimo año fue el 1453, y pudo presenciar la conquista de Constantinopla, donde los otomanos conquistaron Constantinopla y pusieron fin al Imperio bizantino. Chimpa, al saber un poco sobre la Edad Media, quería volver a su casa, pero quiso hacer un último viaje, y ese viaje fue en el año 1492. En América. Chimpa estaba en una especie de selva, vio un barco a lo lejos, y luego leyó la tableta, y estaba en presencia de la llegada de Colón a América. Chimpa vio a Colón, y a su tripulación, y quedó maravillado, por 2 cosas, por la flora del lugar, y por los acontecimientos históricos que fue presenciando. A lo largo de su viaje, Chimpa decidió solo irse a casa, o sea volver a la actualidad, y esta fue la historia de un chimpancé, que pudo viajar al pasado, y conocer un poco de la Edad Media, donde solo pudo presenciar algunos hechos históricos de esta hermosa época, lo cual la Edad Media es rica y compleja, y merece ser explorada a detalle, pero por ahora nos quedamos con lo que pudo viajar Chimpa, el chimpancé que logró viajar al pasado, logró pensar y razonar, y lo más importante, logró saber sobre cultura.